Bien, muchas gracias. Es que tuvimos que cambiar el escenario, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar, sin más preámbulo, ya hemos escuchado la semblanza precisamente del doctor David Arellano. Pues, doctor David, tenemos esta conferencia precisamente sobre las trampas de la decisión. Pues le dejo el uso de la voz y será todo un honor escuchar la conferencia. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes. Estoy bastante emocionado y vuelvo a agradecer la distinción que me han otorgado Carlos, Rebeca, Andrés, toda la universidad. Muy feliz, muy contento. Pregunto si se ve bien la presentación. Sí, se ve como cortada, como si fuera ampliada. Ajá. Ok, vamos a buscar otro mecanismo. ¿Ahora cómo se ve? Se ve muy bien ahí. Se ve completa. Perfecto. A ver si ahora funciona. Sí, ok. Muy bien, pues entonces pasemos al tema, que es un tema que pues me ha ocupado los últimos 2 o 3 años y que lo traje a colación justamente porque no solamente, como dijo Andrés, es un libro que estoy terminando, sino además porque creo que es un buen ejemplo de la potencia de los estudios organizacionales, ¿no? De cómo los estudios organizacionales pueden llevarnos a discutir agendas no solamente micro, digamos, ¿no? De las cuestiones de las empresas o de los gobiernos, sino también de preocupaciones ciudadanas y de la forma en que nosotros como ciudadanos enfrentamos las consecuencias de las decisiones que toman nuestros líderes en las empresas, en los gobiernos. Y este es un tema que es polémico, es interesante, es multidisciplinario y le he llamado las trampas de la decisión o por qué las organizaciones y sus decisores se empeñan en caminar muchas veces al precipicio. Una paradoja muy acuciante y preocupante. Y es el pretexto para, pues esto, discutir un tema pues es polémico, pero también ver la potencia de los estudios organizacionales para nosotros, para la vida de las personas, para la vida de los ciudadanos. Pues digamos, muchas personas, podemos comenzar por aquí, se pueden preguntar la teoría de la organización, los estudios organizacionales. Yo lo voy a usar de manera distinta. Yo sé que hay colegas y hay personas que dicen que son diferentes y habría que diferenciarlo. Yo estoy de acuerdo, nada más por comodidad voy a usar ambos conceptos, ambas lógicas en la misma, como similares, ¿no? ¿Para qué estudios organizacionales? ¿Para qué teoría de la organización? Inmediatamente podemos pensar que son estudios sobre las organizaciones, ¿no? Las empresas, la forma en que se desarrollan sus estructuras, sus tecnologías, los gobiernos, cómo toman decisiones, cómo resuelven los problemas públicos. Pero, ojo, ¿no? Los estudios organizacionales son bastante más amplios que las empresas e incluso que los estudios de las organizaciones de los gobiernos. Había que hablar de otras organizaciones como los tribunales, con sus especificidades son muy distintas y muy particulares, como las organizaciones de la sociedad civil y evidentemente como los organismos internacionales. Es decir, hay una lógica mucho más amplia que las empresas o el gobierno. También es cierto que los estudios organizacionales, y cuando hablamos de organización, también podemos estar pensando el concepto de organización en sustantivo, en amplio. Por ejemplo, un concepto que puede dar miedo, ¿no? La sociedad organizada. ¿Cómo se organiza a la sociedad o cómo la sociedad se organiza o quiénes organizan a la sociedad, con qué autoridad, con qué jerarquía, con qué legitimidad un organismo cualquiera puede pretender organizar a la sociedad? Estamos hablando de un concepto bastante más amplio que las organizaciones formales y el aporte de los estudios organizacionales y la teoría de la organización aquí es cada vez más fuerte.
En el fondo, a mí particularmente me ha atraído la teoría de la organización por muchas cosas, pero por sus contradicciones y por las preguntas incómodas que nos hace. Varias preguntas incómodas, aquí pongo dos, ¿no? La primera, si las organizaciones son orden, coordinación, planeación, jerarquía, control, ¿por qué los planes y las intenciones casi nunca resultan, funcionan, se ejecutan, se logran como estaba pensado, ¿no? La realidad se resiste, siempre se va a resistir, y en nuestros planes siempre tendrán que cambiar, y nuestras intenciones siempre se ven modificadas por la realidad. Es una pregunta muy incómoda que la teoría de la organización sistemáticamente ha insistido que tenemos que comprender, hincarle el diente. ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿por qué el conflicto? ¿Por qué el poder? ¿Por qué la incertidumbre están siempre metidos en medio de todo proceso organizado? Algunos ven esta pregunta con miedo, ¿no? Y dicen habrá que controlar al poder o sacar al conflicto de las organizaciones. Otros cínicos como yo aplaudimos y decimos, esto es muy interesante, ¿no? El poder, el conflicto es la consustancialidad de la lógica organizacional. Bueno, pues son dos preguntas entre muchas, pero son de las que a mí particularmente me han llamado la atención, y creo yo que el de las trampas de la decisión pues está en el corazón justamente de estas dos preguntas que acá estoy planteando. Una tercera pregunta, si ustedes quieren, que mucha gente le importa mucho, y qué bueno que le importe, ¿no? Y que se puede hacer algo. ¿Qué hacemos si los planes no funcionan? ¿Qué sucede si nuestras intenciones acaban generando peores resultados de los que esperábamos? ¿Qué sucede y cómo legitimamos el poder? ¿Cómo tratamos el conflicto? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de personas, de seres humanos, y eso a veces se nos olvida. Y por eso esta tercera pregunta, algunos la añaden como importante. ¿Y qué podemos hacer cuando las cosas no funcionan? Cuando la realidad se resiste, o cuando nuestras intenciones resultaron en peores resultados, en peores efectos. ¿Quién es responsable? ¿Cómo lo podemos interactuar? Bueno, pues este es una un primer saque, vamos a llamarle así, para plantearnos y por qué los estudios organizacionales son tan importantes, pues porque nos permiten hacernos estas preguntas y luego investigar y comprender cómo podemos resolverlo. Si acaso, dirían algunos, si acaso podemos intentar resolverlo. Bueno, en este marco de por qué las organizaciones, ¿no? Las trampas de la decisión. Bueno, el concepto lo fui construyendo a partir de diferenciar, con toda esta lógica de los estudios organizacionales, ¿no? De diferenciar dos tipos de errores, ¿no? Los errores de tipo 1, aquí les llamo, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que los errores son parte de nuestra vida. Todos cometemos errores como personas, como familias, como grupos, como organizaciones. ¿Qué hacemos cuando cometemos errores? Bueno, pues cuando cometemos errores generalmente nos damos cuenta que teníamos fallas de cálculo, que no sabíamos toda la información, que nos dejamos llevar por las emociones, que el tiempo no fue suficiente, o simplemente que el azar jugó y nos jugó una mala pasada, y lo que pretendíamos lograr no lo logramos. Y entonces, ¿qué hacemos con ello? Pues intentamos corregir. Bueno, lo más natural, lo más lógico. Sin embargo, conforme más leía yo más en cuestiones organizacionales, estudios de caso, desastres organizacionales, tanto privados como gubernamentales, como internacionales, fui cayendo en cuenta que hay un segundo tipo de error al menos, un tipo de error 2 o un error de tipo 2. ¿Cuál es este error? Bueno, es una paradoja que me parece muy interesante, que ojalá que a ustedes también les parezca interesante, que lo podemos debatir, ¿no? Esto todo se puede debatir. Es el error de tipo 2 es ese donde las personas o el grupo que está tomando las decisiones se niega a aceptar que está cometiendo errores. Hay señales de que hay problemas, hay señales de que las cosas no están funcionando, y la propia lógica grupal y organizacional, psicológica, personal y de poder lleva a un camino hacia el precipicio, negar que se están cometiendo errores. Construir y cristalizar las posibilidades para que ese grupo, esa persona, ese líder de esa organización siga pensando que no está cometiendo errores y que no está caminando al precipicio, generalmente hasta que ya es demasiado tarde. Ese es
la esencia, digamos, ¿no? Porque ustedes verán que el error de tipo 2 no es un error solamente de un individuo, una persona, que comete un error y se niega o se ciega. Estamos hablando de grupos, de incluso organizaciones, incluidos empresas o incluso gobiernos, que han llevado al fiasco a su organización, a su empresa o al propio gobierno y a la propia sociedad a partir de probablemente haber creado la dinámica para autocegarse y negar que se está cometiendo un error y por lo tanto negar que hay que corregir algo. Este es el punto específico que me he puesto a investigar los últimos 2 o 3 años, ya no recuerdo muy bien, pero que ha sido muy apasionante y muy interesante porque los estudios organizacionales aquí son fundamentales, pero lo que fui observando en el camino es que son varias las disciplinas que han estado entrando y que le llaman de manera distinta a esto que yo le llamo trampas de decisión o errores de tipo 2. No le llaman igual, ¿no? Pero lo ha estudiado la psicología, lo ha estudiado la psiquiatría, lo ha estudiado la ciencia política, lo ha estudiado la historia, lo ha estudiado obviamente la sociología y los estudios organizacionales, entre muchas otras disciplinas. Y lo interesante ha sido conectar esas diversas disciplinas, esas diferentes visiones para encontrar si existe esto que yo acá le llamo las trampas de la decisión. Bueno, obviamente que lo que les voy a platicar es que, según yo, lo que yo encuentro es que sí, que se conectan, que son literaturas y disciplinas que han tratado este fenómeno, pero no lo han conectado. Y este esfuerzo que estoy realizando y este libro que ojalá que salga en algún momento, que lo termine en algún momento, creo que mostrará que es necesario conectar a estas diferentes disciplinas que han tratado este tema. Bueno, errores de tipo 2 sonaba como medio feo y entonces por eso le fui pensando una siguiente característica que es la idea de que es una trampa. ¿Por qué una trampa? Bueno, fíjense, es que lo interesante de las trampas es que evidentemente primero están ocultas, no se ven, no son fáciles de ver, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que las trampas son atractivas. Piensen en cualquier trampa, incluso físicas, ¿no? Que podemos tener para atrapar a algún animalito o para generar algún estudio. Y ustedes se darán cuenta que las trampas son seductoras. Esa es clave para que uno caiga en la trampa. Una trampa que es evidente que es una trampa, nadie cae en ella, ¿cierto? Bueno, en este caso estamos hablando de trampas humanas, tremendamente humanas, ¿no? Construidas, sostenidas por las propias personas. Es una paradoja, ¿no? Las propias personas construimos estas trampas. Y nos vamos a hacer algunas preguntas difíciles, ¿no? Por ejemplo, las trampas de la decisión son actos siempre irracionales. Es decir, claro, llevan al precipicio, llevan al desastre, llevan a estar atrapado, pero vamos a observar que incluso contradictoriamente en algunos momentos no son necesariamente actos irracionales. Es uno de las cosas más interesantes que uno puede ir encontrando al estudiar este elemento. ¿Por qué es tan persistente? ¿No? Porque fíjense, las trampas de la decisión se encuentran en gobiernos autoritarios y democráticos, se encuentran en sociedades en Occidente y en Oriente. Las trampas de la decisión las podemos encontrar en la historia, en el pasado muy remoto, y las estamos viendo hoy día. Y las vemos en organizaciones grandes y pequeñas, privadas y gubernamentales, internacionales, de la sociedad civil. Es un fenómeno, casi podría uno decir, pomposamente universal, ahistórico, atemporal. Ahí están, es un acto muy humano y lo más lindo, creo yo, es que podemos abrevar de muchas disciplinas que le han llamado de manera distinta, pero que han estudiado esta paradoja humana de los decisores, las decisoras, las personas, los grupos y las organizaciones caminando casi alegremente al desastre, al precipicio. Ejemplos, bueno, pues aquí escogí apenas unos cuantos. Ustedes pueden encontrar en la literatura un montón de organizaciones. Bueno, ¿quién no recuerda Enron? Esta empresa que era multipremiada, era pensada como la empresa ejemplo en el mundo, ¿no? Del desarrollo de los grandes incentivos económicos, de lo que hoy se llama neoliberalismo, y que de un día para el otro llevó al desastre
organizacional a la cárcel y al suicidio a varias de sus personas, y a hoy ser recordada como la empresa justamente más tramposa, corrupta, después de que había sido premiada por sus ideas y por su genialidad. Tenemos otros ejemplos organizacionales interesantes, los desastres nucleares, Chernobyl, la isla de las tres islas, perdón, el caso famoso del auto Pinto que explotaba, ¿no? Cuando chocaba y se explotaba su tanque, y sin embargo la Ford se negó a quitarla, ¿no? Bajo el argumento de que era más barato pagar las muertes de las personas que morían en las explosiones, en vez de quitar el auto, ¿no? de circulación. El Challenger famoso. Todos estos son casos organizacionales ampliamente estudiados de organizaciones exitosas, de grupos inteligentes, de gente con inteligencia que trataba de hacerlo mejor y que llevó a sus organizaciones al desastre. Y bueno, pues también, digamos, en la literatura es muy fácil encontrar ejemplos históricos de gobiernos o de naciones que fueron llevando a decisiones desastrosas, como la invasión en Playa Girón, ¿no? En Cuba, en la década de los 60, ¿no? El gran salto adelante y la revolución cultural china que llevó a millones de personas a la hambruna y a la muerte a partir de la idea de que se podían transformar y cambiar la sociedad a una velocidad y de manera dirigida por un gobierno. En fin, ustedes pueden encontrar textos como el de Barbara Tuchman, que también habla de el desastre que implicó aceptar el caballo de Troya, ¿no? En la guerra en Grecia. En fin, ejemplos históricos, ejemplos organizacionales, hay muchos, y en todas ellas está esta contradicción. ¿Por qué gente inteligente, gente con recursos, gente que poseía poder, organizaciones, dinero, ideas, ideología, ambiciones, pudieron llevar a sus empresas, a sus organizaciones, a sus países, a sus gobiernos, a desastres que mucha gente les decía, esto va mal, y sin embargo continuaron hasta llegar a el desastre, ¿no? A el fiasco, al precipicio. ¿Por qué? Bueno, después de varios estudios de caso, de expulgar, vamos a llamarle así, a la literatura, yo por el momento, probablemente que haya más, pero por el momento he encontrado estas 7. Y voy a describirlas muy rápidamente justamente en lo que resta de la conferencia. Estas son las 7 trampas de la decisión, los errores de tipo 2, lo repito, ¿no? Decisores que se niegan a ver en ciertos momentos que están cometiendo errores y continúan en el error hasta llegar al desastre. Los errores de tipo 2, las trampas de la decisión, he encontrado al menos estas 7. El groupthink, que es el exceso de cohesión. El sentido organizacional, que es la rigidez para mover a la organización ante nuevos retos. Las paradojas de política, que es la incapacidad de lidiar con las contradicciones y las consecuencias no deseadas de las decisiones. Una categoría simpaticísima, que ya habla de las paradojas directamente en el nombre, que se llama los accidentes normales. Es decir, cuando se sabe que los sistemas son tan complejos sobre los que uno está interviniendo, están tan interrelacionados, que siempre hay que estar atentos porque va a fallar. No es un asunto de pregunta si va a fallar o no, sino cuándo va a fallar. El Estado campeón, que se cree soberbio para administrar a personas y poblaciones como si fuera un asunto instrumental. La simple y llana insensatez política, la tosudez, ¿no? Para continuar en un camino que te iba a llevar al desastre. Y uno que viene de la psiquiatría y de la psicología, que se llama el hubris o el orgullo desmedido de los decisores. Bueno, entonces voy a hacer un rápido recorrido de estas 7 trampas. Probablemente hay otras más, todavía lo sigo pensando, investigando. Es un tema que realmente conforme uno le va rascando más, van saliendo más y más casos, ¿no? Y bueno, entonces me quedo con estos 7, que además salió como un número cabalístico, ¿verdad? Pero es una casualidad, porque en realidad puede haber más. Ok, el groupthink, ¿qué es? Es una cuestión muy curiosa, ¿no? Todos los grupos necesitan cohesión. Cuando uno está tomando decisiones en un grupo, el grupo necesita pensar que, pues eso, que hay confianza mutua, que se está tomando decisiones para algo bueno, que hay inteligencia, que hay recursos para llevar a cabo lo que se está haciendo. Pero cuando esa cohesión, y ahí viene la trampa, ¿no? Cuando esa cohesión es excesiva, entonces el grupo comienza
inconscientemente, políticamente, organizacionalmente a cerrarse, ¿no? Entonces empieza a dejar de ver alternativas. Esta es la única alternativa y no hay ninguna mejor. Lo que diga el líder o la lideresa es lo que debe ser adecuado. Oigan, hay alguien que critica lo que estamos pensando, diciendo, es porque no nos entiende, es alguien externo, es alguien que no debería estar aquí y tiene malas intenciones. Entonces cerrémonos, digamos siempre que somos un gran grupo, lo vamos a hacer bien, ¿no? Y comienzan a llegar señales de que las cosas no van bien, pero ¿qué pasó? El grupo en su exceso de cohesión se cierra, niega las alternativas, a las voces críticas y a las evidencias. El groupthink es un fenómeno grupal y organizacional, como ustedes lo pueden ver, es como el colesterol, ¿no? Aquí en este caso la cohesión es fundamental, pero demasiada cohesión puede llevar al groupthink y por lo tanto a la cerrazón. Ya espero yo que vayan comenzando a ver cómo este no es un asunto de errores fáciles de identificar, porque ustedes ahora pónganse a pensar muy rápidamente, ¿y qué hacemos para evitar el groupthink? Pues digámosle y criticámosle y digamos, busquen otras alternativas, pero el groupthink ya lo cerró al grupo. Ya no nos van a hacer caso. Van a asumir que estoy traicionando. Si yo soy un miembro de ese grupo y empiezo a criticar o empiezo a decir que algunas cosas van mal, puede ser que varios vayan, volteen y me digan, estás equivocado, ya guarda silencio, que lo importante es la cohesión del grupo. ¿Se fijan? Es una contradicción, es una paradoja, y en esa pregunta, ¿y qué hacemos? No está nada sencilla. Cuando un grupo ha caído en groupthink, es una trampa que es muy difícil salir de ese groupthink. Segunda trampa, una muy interesante, que es el sentido organizacional. Aquí en esta imagen que no se ve, pero que es uno de los casos más famosos estudiados por Wake, ¿no? Un analista de organizaciones muy famoso, que es la tragedia de los bomberos que trataban de terminar con un fuego, de un incendio, perdón, en la zona de Mann Gulch, en Montana, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues es un caso de estudio muy interesante, donde, bueno, pues llegan sin saber exactamente el tamaño del fuego, del incendio, piensan que era un incendio que era controlado, cuando se dan cuenta que no, el fuego ya los está alcanzando y entonces empiezan a tomar decisiones muy extrañas. Por ejemplo, el líder del grupo les dice que en vez de correr hacia el río, corran en sentido contrario, porque era el único que se daba cuenta que el incendio ya iba hacia ellos, y luego hace una cosa muy extraña, les pide que tiren las herramientas para correr más rápido. Las herramientas hacen a los bomberos, como que debo de tirar las herramientas. Y por último, toma una decisión muy extraña: quemen el pasto que está a nuestro alrededor y acuéstense dentro del pasto que está quemado. Sin explicarlo, muchos de los bomberos no entendieron, no siguieron al líder, siguieron caminando, huyendo del fuego que los alcanzó y asesinó a varios de ellos. Este es el clásico caso organizacional que se llama el colapso del sentido organizacional. Cuando el sentido se colapsa porque es un sentido cerrado que no se adapta a las situaciones, entonces el cambio en la situación no genera un cambio en el sentido organizacional. La propia fuerza de la organización para mantener unido al grupo es lo que genera, en este caso, en un caso de un cambio abrupto, como en el de Mann Gulch, la dificultad del grupo para crear nuevos sentidos y transformar y tomar decisiones muy extrañas en apariencia, pero que eran muy lógicas. No caminas hacia el fuego, no te va a alcanzar, quema el pasto, acuéstense alrededor y tiren las herramientas. Todas ellas requerían la creación de un nuevo sentido organizacional que no fue posible bajo estas circunstancias. Bueno, entonces aquí está una trampa, ¿no? La misma organización nos hace tener un sentido para entender dónde estoy parado, qué estoy enfrentando, qué situación estoy enfrentando, y cuando la situación cambia y el sentido organizacional no cambia, entonces se genera una cerrazón, una trampa de cerrazón que no permite cambiar y adaptarse, ¿no? al cambio, a la nueva situación que estás enfrentando. La trampa 3 es la trampa de las paradojas de política, en el sentido no de política de politics, sino de policy, ¿no? De toma de decisiones, ¿no? Y aquí es una cuestión que nos atañe mucho en sociedades contemporáneas, que es la lógica de la pluralidad, ¿no? Las organizaciones nos ayudan a decidir sobre ciertos criterios. Y entonces, por ejemplo, nos dice el criterio de eficiencia, ¿no? Hay que tratar de lograr lo más que se pueda con los recursos establecidos o con un mínimo de recursos, lograr
los objetivos en un nivel básico. ¿Qué sucede cuando ese criterio choca con otro criterio organizacional? Por ejemplo, justicia o igualdad o equidad. ¿Quién toma la decisión de cuál criterio va primero, uno o el otro? Bueno, cuando esto se asume que los criterios no se contradicen, que lograr equidad, por ejemplo, en esta mapita que ustedes están viendo, es muy fácil decir, ¿por qué no hacemos decisiones y políticas de equidad? Y las preguntas son bien complicadas. Equidad respecto de qué medios, equidad respecto de qué personas, equidad respecto de qué circunstancias, en qué posibilidades. Y empezar a entrar en contradicciones. Generar una equidad general, por ejemplo, es contradictorio con una equidad de mérito. Generar una equidad de mérito es contradictorio con una equidad de justicia. ¿Quién toma esas decisiones y cómo se enfrentan estas paradojas? La trampa sucede justamente porque entonces ante estas contradicciones, tanto gobiernos como organizaciones pueden tomar una trampa muy sencilla, aferrarse a que hay una sola solución, una solución unitaria, que hay que encontrar la bala de plata, vamos a llamarle así, ¿no? Hay una bala de plata, es cosa de encontrarla, hay una solución de raíz, no hay por qué enfrentar paradojas ni contradicciones, hay una sola manera correcta de resolver los problemas. Y cuando tú estás en una instancia plural, como le llama la autora que plantea las paradojas de política, Deborah Stone, cuando tú estás en una dinámica plural y no aceptas las contradicciones entre los criterios y las diferentes alternativas, entonces nuevamente cierras al grupo de decisión a una ilusión de unicidad, a una ilusión de que sí existe una bala de plata y que tú tienes, y peor cuando tú dices, yo soy el único que sé cómo es esa bala de plata y todos los demás están equivocados, y entonces los grupos se cierran a una sola alternativa y a una sola opción, ¿no? La tercera trampa, nuevamente, es la trampa de la ilusión de la unicidad, ¿no? No hay pluralidad, no hay contradicción. Se puede encontrar esa bala de plata, ese problema de raíz y resolverlo de una vez y por todas. Y entonces, neciamente, de manera tosuda, ¿no? Hay que perseguir esa bala de plata, aunque probablemente esa bala de plata no existe. Y entonces es parte de esta trampa 3 de las paradojas de política. La trampa 4, regresamos a los estudios organizacionales, por cierto, ¿no? El autor Charles Perrow, que es un famosísimo en los estudios organizacionales, también se ha hecho famoso por esta aparente contradicción, ¿no? La constatación de que sistemas interconectados y complejos crean interrelaciones que no son esperadas ni previsibles. En otras palabras, los accidentes van a pasar, simplemente porque nadie puede controlar todas las interacciones de un sistema complejo. Y entonces, aquí se cruza con la lógica organizacional, y las organizaciones pues son jerarquía, obediencia de reglas, políticas organizacionales, ¿no? Y en esa dinámica muchas veces los errores se esconden, se ocultan, se juega la distribución de culpas, en vez de estar preparándose para lo incierto, que es una de las cosas más extrañas. Nuevamente, Carl Weick tiene un libro que se llama Administrando lo Inesperado. Ya desde el propio título uno tiene que enfrentar la paradoja, ¿no? ¿Cómo se puede administrar algo que no sabes qué es lo que va a venir? Bueno, pues justamente este es uno de los problemas en esta trampa, ¿no? Cómo tú preparas a las personas ante lo incierto, cómo tú preparas a las organizaciones a saber que lo que va a suceder, lo que puede suceder es un accidente, y que o que tus decisiones van a generar peores consecuencias. Es siempre una probabilidad de que haya consecuencias no deseadas de la acción. Y entonces la trampa es no negar ello y pensar que todo se tiene bajo control. Todo es una cuestión de instrumentos, de reglas, de normas, de nuevas y recursivos controles que van ahora sí y definitivamente, para siempre, reducir los errores o evitar los errores, ¿no? En vez de, al revés, plantearse qué vamos a hacer cuando el error aparezca. ¿Qué vamos a hacer cuando la situación se salga de control? Por más sofisticados que sean nuestros instrumentos y nuestras herramientas, dice Charles Perrow en Accidentes Normales, los errores van a aparecer. Si tú ya organizacionalmente te niegas a plantear que los errores van a aparecer, entonces estás cayendo en resbaladilla en esta trampa que se llaman los accidentes normales. La quinta trampa está planteada por James Scott, en su libro famosísimo de Viendo como el Estado, por ejemplo, ¿no? Es una muy buena guía para comprender esta trampa.
¿No? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa una cosa, ¿no? Los gobiernos son organizaciones. Son un montón de organizaciones flojamente acopladas, ¿no? A veces pensamos que los gobiernos son unitarios, ¿no? Y que todos, hay un solo decisor. Y hasta en nuestro lenguaje, ¿no? Dice eso. El gobierno mexicano o el gobierno de Japón tomó la decisión. ¿Quién tomó la decisión? ¿No? Lo tomó gente en espacios jerárquicos, en organizaciones, ¿no? Es mucho más complejo que simplemente decir el gobierno tomó la decisión, la Secretaría de Hacienda tomó la decisión. Bueno, los gobiernos entonces hacen un acto de control organizacional que a veces se nos escapa, que se nos hace evidente, pero que había que analizarlo. Scott le llama la administrabilidad. Los gobiernos tienen que hacer administrable a la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cuántos ciudadanos somos en un país? Pues hay que hacer un censo, ¿ok? Y ese censo, ¿qué nos va a permitir? Pues conocernos mejor, ¿ok? Y luego de ese censo van a salir estudios que digan, mira, hay municipios de menos de 100 personas, ¿no deberíamos de reubicarlos? ¿No deberíamos de ponerlos más cerca? Porque así podríamos darles más servicios y podríamos darles carreteras y caminos. No podemos atender a tantas poblaciones tan dispersas. No sé si voy ejemplificando que a muchos les puede parecer sumamente natural que un gobierno, después de decir que tiene que administrar a la sociedad, diga, bueno, lo más eficiente sería reubicar a las poblaciones. Ah, caray, ok. Es decir, del conocimiento de administrabilidad surge la necesidad de control, simplificación, clasificación, esquematización, ¿no? En otras palabras, lo administrable no solamente es decir, vamos a administrar los datos, sino lo vamos a imponer sobre las sociedades nuestro control como gobierno. A esto le llama Scott hipermodernismo, ¿no? Los gobiernos tienen el conocimiento, asumimos, para intervenir para supuestamente mejorar, ¿no? Vamos a mejorar la naturaleza con nuestras intervenciones, vamos a mejorar a la sociedad con nuestras intervenciones. Cuando este efecto de esta lógica de administrabilidad se combina con gobiernos autoritarios y con una sociedad civil desorganizada y aplastada, dice Scott, bueno, pues es la fórmula perfecta para la trampa de la decisión, que es el Estado que se cree campeón, ¿no? Una soberbia de los gobiernos para intervenir y legitimar todo, prometiendo que tiene todas las cuestiones sobre control. Los casos que analiza Scott, pero no solamente Scott, sino muchos otros autores relacionados a este tema, pues son sumamente preocupantes, ¿no? Creemos ciudades de la nada, ¿no? Y asumamos que tenemos el control de todas las variables de lo que significa una ciudad. Hagamos este bosque de la comunidad más productivo, hagámoslo más eficiente para que sea más explotable, ¿no? Y entonces para hacerlo explotable necesitamos decir nosotros qué tipo de árboles, qué tipo de fauna y qué tipo de ecosistema es el que creemos y tenemos los instrumentos para hacerlo mejor. Y resulta, después de varios años, ¿verdad?, que intervenimos sobre los bosques, sobre las aguas, sobre las presas, sobre la fauna, y lo que estamos produciendo y seguimos produciendo son más y más desastres ecológicos, ¿no? Esta visión de soberbia, de la intervención, de nuestra capacidad de intervención en general, pero a través de los gobiernos, lleva a esta trampa de los estados que simplemente siguen en el precipicio, siguen caminando hacia el precipicio, básicamente porque se han legitimado como aquellos que son los que saben cómo resolver los problemas, ¿no? Y son los que tienen los instrumentos, y son los que tienen las herramientas y el poder para llevarlos a cabo, ¿no? Y cuando los desastres estallan, entonces nos damos cuenta de varias cosas, ¿no? Los gobiernos son organizaciones, los decisores cometen errores, están tomando decisiones políticas y muchas de ellas están sostenidos bajo una soberbia de legitimación de nuestros instrumentos de intervención que luego nos damos cuenta son bastante más limitados de lo que nos vendieron los políticos en su momento. La trampa 6 la estudia la historia, sobre todo. Barbara Tuchman ha sido de las que más se cita, digamos, en esta trampa, ¿no? Que ella simplemente le llama, pues eso, insensatez, ¿no? Muy poéticamente le llama la marcha a la locura, ¿no? Cuando los gobernantes, incluso Bárbara lo estudia en términos históricos, es decir, no estamos hablando de 2 o 3 años, está hablando de gobiernos y decisiones gubernamentales o de Estado, de organizaciones que traspasan las décadas y que siguen en un camino de décadas, ¿no? De una ceguera para observar lo evidente, ¿no? Donde políticamente entonces se construye una visión, una caída en resbaladilla
a una necedad de seguir en el camino que muchos y muchas advierten en su momento que no era una buena idea, ¿no? El caballo de Troya es uno de los ejemplos clásicos que se utiliza en esta idea de la insensatez, pero no es el único. Barbara Tuchman estudia, por ejemplo, la guerra de Vietnam, ¿no? El incremento, la decisión de los gobiernos de Estados Unidos de mantenerse, no solamente de mantenerse, sino de ampliar la guerra en Vietnam, entre varias otras decisiones que se pueden estudiar en esta lógica de la insensatez, ¿no? La cristalizar, digamos, una autoceguera política para evitar, evitar cambiar, ¿no? Uno de los conceptos clásicos acá, pues es los costos hundidos, ¿no? Los decisores se dan cuenta en algún momento que tienen que cambiar las cosas, pero ya el costo hundido de cambiar es tan grande que prefieren seguir en el mismo rol y esperar que en el futuro alguien más resuelva el problema, ¿no? Los costos hundidos son un buen ejemplo de esta trampa de la insensatez. Ya para terminarlos de angustiar con estas cosas, la 7 es una muy angustiante, ¿no? Que se llama el hubris, o el ibris, depende de cómo lo quieran ustedes traducir. El ibris está estudiado en la psiquiatría y en las neurociencias contemporáneas, pero es una figura que, bueno, pues es de antaño, ¿no? Porque pues aquí tenemos en la imagen, ¿no? A Ícaro que ve quemadas sus alas, ¿no? Por su exceso de soberbia, pensando que esas alas que había construido con su padre, Dédalo, para escapar de la isla de Creta, pues eran invencibles, ¿no? Y al acercarse demasiado al calor del sol, pues se le queman, ¿no? Y entonces paga su soberbia. Bueno, el ibris es una cosa bastante más seria, ¿no? En realidad, todavía sigue el debate en la psiquiatría de si es de plano un desorden de personalidad o si es un síndrome psicológico y psiquiátrico que se da básicamente en la gente que tiene poder. La gente que tiene poder, ustedes comprenderán, bueno, pues, por ejemplo, llegas después de una elección muy competida, ¿no? Después de que nadie había pensado que ibas a ganar y llegas al poder, ¿no? Muchos ponen de ejemplo a Churchill, ¿no? ¿Quién sabía, ¿no? O sea, ¿cuánta oposición tuvo Churchill en su momento para decir y tomar la decisión correcta después históricamente de que los nazis no iban a cambiar, ¿no? Y entonces cuando en efecto la realidad muestra que los nazis no iban a cambiar y Churchill se convierte en un héroe, ¿no? Muchos estudiosos han tratado de analizar si Churchill cayó en algunos momentos en este síndrome de personalidad, ¿no? O sea, en otras palabras, no soy tan buena, tan importante, tan inteligente, que no puedo cometer errores. Es decir, lo que yo digo se hace y es correcto, ¿no? Y entonces comienzan a pasar un fenómeno psicológico, bueno, con varias características, algunas están aquí planteadas. Por ejemplo, el lenguaje majestático, ¿no? Se desprenden de la realidad, ¿no? Ya no hablan, ¿no? Ya no soy yo, sino somos nosotros, ¿no? O es el país, o es el pueblo, y yo represento al pueblo, ¿no? Y nadie más que el pueblo o el tribunal de la historia me puede a mí juzgar, ¿no? Porque mis actos trascienden a los seres humanos y por lo tanto, ¿no? Mi rectitud moral está por encima de cualquier consideración práctica, ¿no? Yo demostraré en el tiempo que, a pesar que ustedes están viendo ahorita un desastre, yo tuve la razón todo el momento, ¿no? Y esta trampa, bueno, pues es la trampa de líderes ciegos, ¿no? Que por narcisismo ven reforzados por psicofantes, ¿no? Se autoengañan y se van separando cada vez más de la realidad, cada vez más lo que está sucediendo en la práctica e incluso con la posibilidad de negar a esa misma realidad. Bueno, si ustedes suman estas 7 trampas de la decisión, ustedes podrán ver que hay bueno, primero, ¿no? Vieron que vienen de diferentes disciplinas. Eso es bien interesante. No todos le llaman igual, ni le llaman trampa o le llaman errores, ¿no? Sí, pero están estudiando la misma lógica. ¿Qué sucede cuando los decisores, qué sucede para que los decisores, las decisoras, caminen ciegamente al precipicio? Sostengan que no están cometiendo errores y mantengan un camino que los va a llevar tarde o temprano a ellas y a ellos y a muchas, en el caso de los gobiernos, a fiascos y desastres. Bueno, pues lo que vamos comprendiendo no son actos completamente irracionales, pueden tener lógicas políticas, ¿no?
por darles un ejemplo terrible, ¿no? Sí, más de 40 millones de muertos se calcula que causó el gran salto adelante de Mao Zedong en China en el 60. Sin embargo, muchos otros analistas también dicen, pese a ese resultado, Mao afianzó su poder durante muchos años en China. Entonces, no estamos hablando solamente, digamos, de cómo hacemos más racionales a las personas, ¿no? No es algo que se pueda resolver directamente, que es una de las contradicciones que decíamos con el groupthink, ¿no? ¿Cómo rompes el groupthink cuando un grupo ya está en groupthink? Si tú llegas y le dices, están cometiendo errores, si están en groupthink, van a negarlo. Si ustedes llegan, en el caso de Ubris, a una persona con poder y le dices, estás cometiendo un error, lo más probable es que va a decir no, porque tú no estás comprendiendo la inteligencia y el valor de lo que yo estoy diciendo. Si tú llegas con gente que está en sistemas de alta complejidad, en accidentes normales, y le dices, tendrías que tratar de comprender que tarde o temprano va a fallar algo, entonces la respuesta va a ser sí, voy a crear un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento para evitar que ese error suceda, pero el error de todas maneras va a suceder. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? ¿Se fijan? Es lo lindo y lo difícil, lo interesante y lo preocupante de las trampas de decisión es que no está fácil decir, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos a este efecto enormemente natural, normal, humano y organizacional de las diferentes trampas de la decisión? No está fácil. No está fácil. Puse aquí un fragmento de este mural muy famoso que está, ¿no?, en Siena, Italia, ¿no?, que Lorenzetti le llamó la alegoría del buen gobierno, ¿no? Vale la pena analizar esta obra, porque también está la alegoría del mal gobierno, por cierto, ahí dentro de estos murales. Pero bueno, probablemente algunas pequeñas pistas, digamos, ¿no? Unos antídotos, no estoy seguro que sea la palabra, pero bueno, no hay manera de evitar que los errores pasen, ¿no? Ok, los errores van a suceder. Podemos intentar reducirlos, podemos intentar aprender de ellos, podemos intentar controlar algunos de ellos, pero los errores tarde o temprano van a pasar, individual, grupal y organizacionalmente. Y hay fuerzas organizacionales y grupales que las van a hacer más fuertes. ¿Ok? Bueno, entonces, preocupaciones fundamentales sería, bueno, los canales de la crítica y de la duda son fundamentales, ¿no? Groupthink, algunos han pensado, algunos analistas, algunas personas han pensado, por ejemplo, instauremos un abogado del diablo sistemáticamente en los grupos. Sabemos y legitimamos a esa persona que siempre va a estar en una tarea. Va a ser advertirnos que estamos cometiendo errores, va a ser buscar dónde están los errores y saber que es una persona que no nos va a traicionar, es una persona a la cual tenemos confianza y le damos el papel de romper la dinámica. Cuando todos estamos diciendo todo va perfectamente, no hay ningún problema, nuestro líder, nuestra lideresa es intachable y no va a fallar, tenemos a alguien dentro del esquema que está pensando y nos está diciendo, cuidado, probablemente no estamos oyendo bien lo que está sucediendo, traigamos otras voces, pensemos otras alternativas. Mecanismo de decisión ante la socialidad y lo político, ¿no?, de la incertidumbre, la contextualidad de la acción. Bueno, pues otra vez, el caso de las paradojas de la política, decíamos, ¿no? ¿Qué tan costoso resulta en el ego de un grupo, una organización, de una persona, asumir al revés que no se tienen todas las respuestas? Asumir al revés de decir no tenemos todo bajo control. Sí, yo sé, digamos, es una dinámica humana, dijimos al principio, ¿no? Y entonces que los líderes, los grupos, las organizaciones acepten que no tienen todas las respuestas, acepten que su ego no es necesario, no se va a ver lastimado por cometer errores, acepten que su ego como grupo y como personas no va a estar modificado ni mancillado por aceptar que hay que tenerle un gran respeto a la operación, por ejemplo, ¿no? Hay que escuchar a la gente que está allá abajo en las situaciones concretas resolviendo los problemas, pues son los que tienen que adaptar las grandes ideas en lo que está sucediendo allá abajo, ¿no? Traigamos voces externas, no necesariamente porque los externos o los expertos y expertas digan la verdad, simplemente porque hay que escuchar, hay que entender que hay otras alternativas que nos están pensando. Vale más, dicen parte de la literatura, un grupo y un líder que acepta de partida que tiene que tomar las decisiones en un proceso social, organizacional, donde el poder
el temor, los psicofantes, ¿no? El ego, el orgullo forman parte de la ecuación. No lo escondamos, ahí están. Un líder sin orgullo, pues, ¿quién es, no? Un político, una política que no es ambiciosa, que no busca transformar la realidad, pues, ¿para qué queremos un político, una política que no quiere transformar la realidad? Pero en esa ambición, en esa lógica, en esa intención, no dejemos que entren argumentos de unicidad, de control completo, de orgullo desmedido. Advirtamos sobre las posibilidades de que nuestros líderes caigan en ubris, ¿no? Que es un fenómeno real y psicológico que pasa que la gente con el poder común y corriente, nadie está hablando de locos o de desquiciados, estamos hablando de un fenómeno natural, social, organizacional, que forma parte de este proceso, ¿no? Así hablemos de gobiernos, empresas, ¿no? El voluntarismo, la concentración de poder, el aplastamiento de las voces plurales, la obcecación ideológica, la ilusión de la unicidad, pues creo son, ¿no? Una serie de factores que aparecen en las diferentes literaturas, en las trampas de la decisión, y que podemos ahora, digamos, y podemos continuar en el debate y la discusión para analizar cómo creamos mecanismos sociales, políticos, organizacionales para evitar que estas características se incrusten, se estabilicen en nuestros grupos, en nuestras organizaciones, en nuestros gobiernos, como una esperanza de tener justamente una serie de mecanismos para enfrentar pues esto que llamo acá, o que llamamos aquí las trampas de la decisión. Muy bien, pues aquí detengo la conferencia y con todo gusto y emoción espero sus críticas, comentarios, preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor David, por esta muy interesante conferencia y un tema polémico sobre las trampas de la decisión. Veo aquí a doctor Marcelino. Sí, ¿verdad? Doctor, pues adelante. Bueno, pues sí, muchas gracias por la conferencia. Bueno, felicidades por la cátedra de entrada. Qué gusto que esté acá con la Universidad de Jalapa. Una pregunta. Me suena fuerte la palabra precipicio, pues, ¿no? Y entonces, ya sobre los ejemplos que señalaba y todo, yo pensé así como el momento de fallas y fallitas o precipicios chiquitos y grandotes. Es decir, si pienso en la organización, quizá el ejemplo de Enro es así, la falla y el colapso total, ¿no? Y entonces se fue al precipicio la organización. Pero, por ejemplo, en el caso de la NASA, le falla el Challenger, no se cae la NASA, sino que justo sí cayó ese proyecto. Yo llamaría entre organización y proyectos, había una jerarquía de precipicios para ver qué sucede, de tal manera que la NASA lo que hace es reconstruir todo el proceso de transbordadores y sigue adelante. O sea, se fue al precipicio un proyecto y además, en este caso, ese otro lado paradójico, me encanta que use la palabra paradoja, es de lo que más me interesa investigar, es justo los fracasos de proyecto, los precipicios de proyecto, parece que muchas veces sirven para un relanzamiento, ¿no? O sea, justo la NASA, cuando le falló el Hubble y cuando le falló el transbordador, lo que hicieron fueron mejores cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando falla un proyecto y se va al precipicio, puede tener alguna consecuencia favorable si es suficientemente lista la empresa, ¿no? La organización. Pero hay otros donde la organización sí se va al precipicio, ¿no? Entonces, sí podríamos decir, hay una jerarquía de fallas y jerarquía de precipicios, aunque la estructura de las trampas que señaló ahorita me parece que funcionan en los dos niveles, nada más que con consecuencias distintas. Sí, totalmente, doctor Arias, perfectamente. Es un tema bien interesante porque la teoría se tiene que conectar con casos específicos, ¿no? Y con situaciones concretas. Y el punto que usted está poniendo es exacto, ¿no? Los errores de tipo 1, decíamos, son para aprender, se aprende de los errores, ¿no? Y algunos errores de tipo 2, ya cuando llegó el colapso, cualquiera sea este colapso, ¿no? Puede ser un colapso mayúsculo como toda la organización,
o un colapso de una organización que estuvo así de cerrar, ¿eh? O sea, la NASA sí estuvo a punto de desaparecer, hubo proyectos de cerrar la NASA después del fracaso del Challenger. En efecto, no sucedió. Y en efecto, se aprende de esos errores para modificar muchas cuestiones. En el caso de la NASA es súper interesante porque, digamos, lo que la NASA, muchos analistas dicen, ¿no? Hizo en el caso del Challenger fue normalizar un grado de riesgo, ¿no? Entonces aceptaron que el riesgo de despegar con la falla que ya existía en los anillos y en ese clima era aceptable organizacionalmente hablando. Ahí estuvo el gran problema. Entonces toda la organización mantuvo la trampa de la decisión. Es un riesgo aceptable, es un riesgo aceptable. Las voces que decían que a lo mejor no se acallaron, se aplastaron, y entonces lo que sucede después del accidente también es un proceso bien interesante porque es la distribución de culpas, si fue un error humano o organizacional. Y el punto, al final de cuentas, podemos decir, la historia pasada, que la NASA pues, logró aprender. Varios de los casos que aparecen en la literatura, por ejemplo, son de accidentes aéreos. Y es una cosa muy difícil de decir, pero es cierto, ¿no? Se aprende un montón de los accidentes aéreos. Las aerolíneas y los reguladores de aeronáutica aprenden un montón de los accidentes y de cómo sucedieron. En ese sentido, totalmente de acuerdo con usted, ¿no? De hablar de jerarquía, de las consecuencias de los errores de tipo 2. Muchas gracias. Tenemos... voy a darle primero la voz a Raúl Coronilla Cruz. Parece que tiene una pregunta. Es que no pueden hablar. Sí, bueno, lo vas a tener que escribir, por favor, Raúl, ¿no? Y con gusto yo hago la pregunta. Doctora Rebeca, usted tenía una pregunta. Adelante en lo que leo la del compañero Raúl. Gracias. Tengo varias, pero bueno, me voy a conformar con dos pequeñitas. La primera, cuando estudiamos estas trampas, evidentemente la finalidad es establecer estrategias. O definitivamente estamos pensando en como una organización ideal en donde podemos, por ejemplo, la mirada de este integrante de la organización que pone en evidencia, pues si no los errores, por lo menos sí a lo mejor los caminos que pueden llevar a algunos problemas. Entonces, podremos establecer ciertas estrategias para evitar ir cayendo en estas trampas. Esa es una pregunta. Y la otra que me interesa particularmente es, al principio decías que las organizaciones son muchas y múltiples, ¿no? Y me interesó mucho el tema de la parte social. Los movimientos sociales, los casos de innovación social, que muchas veces en realidad no tienen una estructura como tal. A veces son, pues yo diría incluso aleatorios, ¿no? En su conformación. Ahí podemos entrar, estudiar desde los estudios organizacionales ese tipo de fenómenos. Muchas gracias, profe Rebeca. Bueno, el propio concepto de trampa de la decisión creo que llega a un punto en el cual puede responder a la pregunta, ¿podemos crear estrategias? Y la respuesta es sí. Y el segundo punto es sí, pero esas estrategias tienen que ser indirectas muchas veces y tienen que ser experimentales muchas veces. Decía yo, ¿no? ¿Cómo evitas el groupthink, ¿no? Bueno, si vas directamente con los líderes y con las personas y les dices que están cometiendo errores y están en groupthink, pues va a salir peor, se van a cerrar, ¿no? Quiere decir que nuestros instrumentos tienen que ser indirectos. Por ejemplo, la pregunta es, no sabemos cómo o cuándo van a pasar un accidente normal en situaciones de sistemas complejos. Pero lo que sí podemos hacer es administrar lo incierto, dice Wake. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, escucha la operación, dice Wake. Okay, es una estrategia. ¿Por qué escuchar a la operación? Escucha a los que están allá abajo, porque los que están allá abajo tienen una característica muy particular. Reciben la orden y dicen, lo que queremos alcanzar es este gran objetivo, ¿no? Pero los que lo tienen que llevar a la práctica con los recursos limitados, con las situaciones cambiantes, es la gente de la operación. Entonces, crea mecanismos organizacionales para que la operación tenga voz,
¿no? Pueda advertir de lo que están las cosas y sea escuchable. Son estrategias, todas ellas indirectas, efectivamente, porque las trampas de la decisión, como son atractivas, como son contradictorias, porque la gente, ¿quién no quiere sentirse orgulloso de su grupo? ¿No? Y decir que somos un gran grupo que toma muy buenas decisiones, pues todos, y ahí está la trampa, ¿no? ¿A qué grupo le gusta que le digan que está equivocado o que no, o que debería de abrirse a otras versiones, o que es ignorante de ciertos conceptos? A pocos grupos. ¿A qué líder que es muy ambicioso o ambiciosa le gusta que le digan que a lo mejor está cayendo en un exceso de orgullo y que está escuchando a sus psicofantes, o sea, los que lo están adulando o adulando a ella todo el tiempo? Bueno, entonces necesitamos crear mecanismos de toma de decisiones, y sí los hay. El ejemplo que utilizan algunos de Kennedy tomando la terrible mala decisión de la invasión de Playa Girón, aprendiendo luego a tomar una muy buena decisión en la crisis de los misiles soviéticos que se da pocos meses después. ¿Qué es lo que hizo Kennedy? Bueno, básicamente él tenía que tomar la decisión, pero dejó que los grupos hablaran, permitió que hubiera diferentes posiciones, nunca dijo que era una preferencia de todos, no tenía una preferencia de alguno en particular, y permitió que diferentes grupos buscaran diferente información para luego juntarla en el grupo y que todos la escucharan y tomar una decisión con una visión más amplia. Ninguno de los instrumentos, profe Rebeca, tú verás, son bala de plata, ¿no? Los propios estrategias pueden fallar, ¿no? Pueden no funcionar como uno lo está pensando. El segundo punto, Rebeca, la profe Rebeca, está bien interesante porque justamente de esta parte que yo decía, ¿no? Cuando pensamos en estudios organizacionales, muchas veces pensamos, o teoría de la organización, pensamos en organizaciones formales, ¿no? La empresa, el gobierno, tal Secretaría de Estado, tal gobierno municipal, tal empresa grande o pequeña, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando pensamos en otras formas de organización? Por ejemplo, como tú bien lo planteas, muchas organizaciones de la sociedad civil se sustentan en estructuras desordenadas o flexibles o cambiantes. Y eso no deja de hacerlas organización, ¿no? Organización no significa una jerarquía vertical única con una unidad de mando. Hay organizaciones que están experimentando cosas muy interesantes. Tú mencionaste las organizaciones de la sociedad civil, yo menciono las internacionales. Hay muchas organizaciones internacionales que no tienen jerarquía sobre los estados, no pueden decir a los estados qué hacer y se la pasan imaginando mecanismos organizacionales para regular de manera blanda, para convencer, para buscar alianzas entre sector privado y sector público, y siempre sabiendo que no pueden ordenarle a un estado, usted debe hacer esto, ¿no? Y ahora en la pandemia, pues se vino cosas muy fuertes, ¿no? Un estado que no aceptaba algunas reglas de la Organización Mundial de la Salud, pues la Organización Mundial de la Salud no podía imponer una multa o mandar un ejército a un estado para que lo obedeciera. ¿Qué hacía? Creó mecanismos de orquestación, le llamaron mecanismos de organización blanda y de regulación blanda, con el fin de lograr influir en la decisión de los gobiernos nacionales. Entonces están pasando cosas bien interesantes en muchas otras organizaciones que no hemos estudiado a profundidad, ¿no? La sociedad civil, las internacionales, y la otra que es todo un caso son las organizaciones tribunales o el poder judicial. Es algo que tendríamos que estudiar a profundidad porque están sucediendo cosas bien interesantes y son muy diferentes como organizaciones. Gracias, profe Rebeca. Muchas gracias a la doctora Rebeca, al doctor David. Pues tenemos varias preguntas, doctor. Voy a dar lectura a unas también de aquí del chat. Sí. Nos escribe el compañero Raúl Coronilla Cruz. La pregunta es, ¿no existiría un problema de niveles en cuanto a errores que podrían ser producto de grupos y otros producto de individuos? O bien, de nivel conductual contra nivel psicológico. Por ejemplo, el caso de Ubris podría estar subsumido en otras de las categorías comentadas. Muchísimas gracias, profe Raúl Coronilla, amigo del alma de hace muchísimo tiempo. Y nunca estamos de acuerdo en las cosas, entonces no me sorprende. Y seguimos siendo amigos después de décadas. Raúl, totalmente. Uno de los dilemas de los estudios multidisciplinarios es que uno puede estar cruzando no solamente fronteras disciplinarias, sino niveles de análisis. Y creo que tú
estás entendiendo muy bien la dificultad, no de la separación de los niveles de análisis, sino en este caso de la conexión de los niveles de análisis. Es decir, hubris puede ser causa de groupthink, ¿no? O paradojas de política puede ser parte de accidentes normales, pueden haber venido decisiones, en el caso de Chernobyl está bastante estudiado también, ¿no? Que decisiones de política de la Unión Soviética respecto del manejo de las plantas nucleares llevó a decisiones organizacionales equivocadas en la explosión, en el accidente de la planta de Chernobyl. Y analíticamente uno tiene que cometer muchas simplificaciones en ese proceso interdisciplinario, ¿no? De tener que de tratar de unir a varias disciplinas que van de lo social a lo individual, de lo psicológico a lo conductual, de lo conductual a lo organizacional o a lo grupal, pues uno tiene que cometer muchas simplificaciones. Que espero yo que si este argumento mío de las trampas de la decisión tiene algún sentido y demuestra que tiene alguna utilidad, pues el siguiente paso sería meterse en el análisis de cruzado de estas trampas de la decisión, ¿no? Integrado de estas trampas de la decisión para poder conectar elementos individuales, cognitivos, organizacionales, grupales y organizacionales de una manera mucho más parsimoniosa, como creo que tú estás sospechando correctamente que hay que hacer. Muchas gracias, doctor David. Tenemos una pregunta de Elizabeth Echevarría. Pues básicamente lo que pregunta es que si este proceso de toma de decisiones existe la posibilidad de meterle un elemento pedagógico con la finalidad de evitar, digamos, estos errores de decisión, pues sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los procesos, digamos, pues de inicio, ¿no? Para que no caigan o se reduzca, dice, el índice de margen de error. Yo creo que es una gran posibilidad y que hay que explorar. Cada vez que expongo, por ejemplo, en grupos y en empresas, organizaciones, el tema del groupthink a detalle, por ejemplo, dos cosas al menos pasan, ¿no? La primera es la gran sorpresa de la gente, que básicamente lo que dice es, eso nos pasa cada rato. Y no sabíamos que nos pasaba. Es decir, nunca alguien nos había dicho que el groupthink es una realidad y empiezan a dar ejemplos. ¿Te acuerdas cuando tomamos esta decisión? ¿Te acuerdas lo que dijo fulano? Y empiezan a platicar y eso me llama la atención porque, claro, esa es la bronca de las trampas, es primero que hay que develarlas, porque no aparecen, ¿no? Y ya no aparecen hasta que ya estás dentro, ¿no? Y las explicaciones comunes, como dice la teoría de accidentes normales, es que son errores de individuos o de personas, de malas manzanas dentro del barril que tomaron esas decisiones, ¿no? Y entonces quitas a la mala persona o a la manzana podrida y todo se va a arreglar. Y resulta que no, que son dinámicas de ese tipo. Entonces, sí, yo le tendría una gran esperanza al asunto de educación digamos, esto me ha pasado en varios de estas trampas donde la gente comienza a decir, sí, yo me identifico y no sabía que eso estaba pasando. Yo me identifico y no tenía la idea de que eso estaba siendo estudiado. Y, por ejemplo, me ha tocado ya varias organizaciones que están implementando la idea del abogado del diablo, ¿no? Para evitar el groupthink y me platican que no es nada sencillo implementarlo, que no es nada sencillo mantenerlo, pero que resulta muy tranquilizador que haya alguien dentro del grupo que tiene esa labor legítima de levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, probablemente habría que buscar más información, etcétera. Y por lo menos 2 casos ya me han platicado que no les costó mucho trabajo, pero que han tenido buenos resultados. Entonces, yo creo que sí, yo creo que los instrumentos no son directos y el mecanismo de educación siempre será importante, pero hay que tener, digamos, esa optimismo de que si lo comprendemos, podemos actuar sobre él, ¿no? Sobre el fenómeno. Muy bien, tenemos otra pregunta, doctor, de Marcos Hernández Rojo. Pregunta que ¿hasta dónde el carisma en México puede ser importante estratégicamente? Esa es la pregunta. Marcos, también querido amigo y coautor de este artículo que mencionó Andrés sobre un desastre organizacional anunciado que causó también su polémica hace algunas semanas, ¿no? Después del accidente de la línea 12. Decía yo hace rato, Marcos, ¿no? Una de las variables que yo creo que es fundamental y que cruza todas las trampas de la decisión es la variable política.
en muchos sentidos, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, es decir, los grupos tienen que legitimarse, tienen que convencer, luchan con otros grupos, están luchando por recursos escasos y por lo tanto la racionalidad política puede ser diferente de la racionalidad organizacional. Eso es algo normal y común en empresas y en cualquier otro tipo de organizaciones. La racionalidad política va por un lado y la racionalidad organizacional puede estar yendo por otro lado. Una cosa es lo que la empresa dice que va a hacer y otra cosa es lo que su grupo tiene que hacer para mantener el control de la empresa, por ejemplo. Son de esos juegos organizacionales fundamentales. Y claro, cuando hablamos de política y hablamos de política en gobiernos o en grandes organizaciones estatales, nacionales, bueno, estamos hablando de personas, dicen los psiquiatras, ¿no? Personas que necesitamos que sean ambiciosas, personas que necesitamos que piensen que pueden cambiar la realidad, ¿no? Que tengan esa energía y ese narcisismo para decir, yo sé cómo cambiar la realidad, ¿no? Y se preguntan algunos psiquiatras, o queremos otro tipo de políticos, queremos un político que diga que nada más viene a administrar el changarro, ¿no? O que no quiera hacer grandes cambios. Bueno, puede ser que en algunos momentos, en algunas sociedades digan eso, pero en general las sociedades que eligen a sus políticos, pues lo que buscan es gente que sepa cambiar las cosas. Y entonces, bueno, pues por eso el hubris es una característica psicológica de gente con poder, ¿no? Y ya comienzan a salir más estudios psiquiátricos e incluso de neurología respecto de qué pasa en el cerebro de la gente política, de la gente que busca ambiciosamente el poder para cambiar, para modificar, para transformar y que tiene que tener algún nivel de narcisismo necesariamente. Bueno, entonces, el carisma, bueno, desde Weber, ¿no? Desde los estudios de Weber sabemos bastante bien que aún en las organizaciones modernas, el carisma forma parte, ¿no? Es elemental. Los estudios de liderazgo siguen llamando la atención hasta hoy día, ¿no? Como muchos estudios de liderazgo siguen constatando una cosa que a muchos organizacionólogos les puede sacar ronchas, ¿no? Que las organizaciones a veces funcionan muy bien o logran cosas por los y las líderes, más que por las estructuras o las reglas o el orden o las. Bueno, entonces sí, profe Marcos, es una variable que algunos han interpretado bajo la lógica de Weber, que había que tirar a la basura, ¿no? Yo creo que lo que Weber quiso decir es todo lo contrario, ¿no? Carisma, tradición y racionalidad dependen una de la otra en la realidad social, organizacional y grupal, y negarnos a estudiarla, por ejemplo, hubris, pues es muy atrevido, ¿no? Es intentar meterse a la mente y a la salud mental de nuestros políticos, de nuestros decisores. Híjole, no se me ocurre un tema más polémico, políticamente hablando, que decir las sociedades tenemos derecho a indagar qué sucede en la salud mental de nuestros gobernantes. Madre mía, ¿no? Complicadísimo, pero probablemente necesario. Habrá que insistir, ¿no? Como siempre decíamos, ¿no? Ninguna de las trampas se resuelve con una bala de plata. Ese es nuestro dilema, ¿no? Muy bien, pues la doctora Carola pregunta, pues, ¿qué autores se inspiró para iniciar estos estudios de las tomas de decisiones y cuáles serían las etapas del proceso precisamente de la toma de decisiones? Madre mía, pues así como la teoría de la organización es un monstruo, dentro de la teoría de la organización y fuera de la teoría de la organización está la teoría de las decisiones, que es encantadora y enorme, y va desde las muy matemáticas hasta las hoy día conductuales famosísimas, ¿no? De que es el sistema lento y el sistema rápido, ¿no? De Kahneman y Tversky, y en fin, o sea, es un mundo de discusión y de literatura, pero bueno, digamos que yo creo que yo llegué a este asunto de las trampas de la decisión a partir de mi gran respeto por la teoría de Herbert Simon, ¿no? Y la lógica de la racionalidad limitada. Y la percepción de que el argumento de Simon se traduciría mejor si le hablamos de racionalidad acotada, no racionalidad limitada, porque creo yo que Simon no quería decir que una racionalidad con muletas, ¿no? No, la racionalidad limitada es la verdadera racionalidad. Y entonces la pregunta que se hace Simon es ¿cómo?
en la realidad los seres humanos tomamos decisiones y somos de racionalidad limitada. Y todo lo que creamos, desde viajes a la luna hasta estados, están construidos como criaturas de racionalidad limitada. Entonces creo que yo comencé por ahí, y mi segundo así referencia de básica pues es Michel Josier y la idea de cómo el comportamiento estratégico hace a las decisiones lo que son, digamos. Bueno, pero en este estudio de las trampas de la decisión en concreto, mencioné algunos autores aquí de partida, ¿no? En Groupthink estamos hablando de Janis, por ejemplo, Irving Janis. En Accidentes Normales es Charles Perrow. En La Insensatez es Barbara Tuchman. En Hubris es David Owen. En fin, el libro está incluso tratado de esa manera, ¿no? Tengo uno o dos autores eje en cada capítulo y a partir de ahí voy construyendo las trampas con ayuda de otra literatura. Algún día, cuando salga el libro, pues, si me escribe, se lo regalo, se lo mando para que vea a detalle lo que me inspiró en este estudio de la decisión. Muchas gracias, doctor. Pues tenemos otra pregunta de Marco Sánchez. Dice, en el contexto de las organizaciones públicas, avanzar en la transparencia de las decisiones podría ser un mecanismo suficientemente bueno para hacer un contrapeso ante decisiones irracionales, o el peso adicional que supondría a las actividades de las personas limitarían su utilidad. Dice Marcos Huicochea. Sí, profe Marcos. Yo creo que estamos en digamos, cuando se rompe la idea de que la decisión es un acto individual, racional, que va después antes de la acción, ¿no? Y como dice Brunson, se entiende que la decisión y la acción están vinculadas, que a veces primero se actúa y luego se decide, y que la decisión es una institución. Entonces creo yo que estamos rompiendo, digamos, el dique que nos obligaba a pensar que todo es un asunto de crear un proceso racional de toma de decisiones, ¿no? Y cuando rompes ese dique y dices las decisiones son emociones, irracionalidades, política, carisma, hubris, contradicciones y paradojas, entonces necesitamos nuevos instrumentos y necesitamos ver cómo necesitamos experimentar cómo nuestros instrumentos funcionan. La transparencia ha sido una gran esperanza en los últimos 25 años a nivel y sigue siendo a nivel de gobierno y hoy día, ¿no? Con el compliance, por ejemplo, a nivel de empresas privadas y empresas de todo tipo, pues nuevamente la esperanza de que si tú haces explícito los valores, los procesos, los recursos, los símbolos, los significados organizacionales, pues tendrás organizaciones más inteligentes. Wake le llama resilientes, lo cual me gusta más que inteligentes, ¿no? Organizaciones resilientes que saben sobrevivir ante los cambios contextuales. Y en el caso de las organizaciones gubernamentales, bueno, hasta hace poco tiempo con el embate del populismo a nivel mundial, pues nos quedaba más bien claro que al revés, ¿no? Que lo que necesitábamos era justamente más transparencia y menos el poder, digamos, de un líder que nos dijera que para dónde ir. Yo creo que eso muestra, digamos, yo le dije embate en sentido negativo, pero bueno, quito el negativo, ¿no? La preeminencia del populismo a nivel internacional en muchos, en la orbe, pues nos advierte todavía sobre el hecho de que nuestros conceptos como transparencia o regulación o vigilancia cruzada o pesos y contrapesos, pues requieren revisión, porque probablemente no han sido lo suficientemente satisfactorias para resolver problemas que la gente piensa que son importantes. Entonces, bueno, pues son experimentos, yo diría, profe Marcos. Perdón, doctor César, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, doctor Marcelino. Doctor David, ahorita que hablaba de la teoría de la decisión, en alguno de sus artículos o por algún lugar, la toma de decisiones en condiciones paradójicas. Hay algo por ahí, porque yo creo que ese es el gran tema del presente, ¿no? Vivimos una sociedad del riesgo, paradójica, incierta, y entonces realmente las decisiones se toman en condiciones de paradoja. Entonces ¿tiene usted algo, pensando que nos falta un año de trabajo en seminarios y todo para ir avanzando?
de buscar información sobre la decisión en condiciones de paradoja. Ah, sí, profe Marcelino, fíjese que a mí, igual que usted, la palabra paradoja me, me despierta la imaginación y me encanta porque nos obliga a romper, ¿no? Y a buscar muchas alternativas. Hay poco, de lo que yo hasta ahora he encontrado, hay poco, generalmente, digamos, siguiendo la pregunta que me hace Alejandra, ¿no? En efecto, la fuerza, digamos, de que cuando uno identifica un problema, sobre todo nosotros en administración pública, organizaciones, políticas públicas, en fin, pues rápidamente buscamos y nos sentimos obligados a buscar soluciones, ¿no? A buscar formas de resolver. Pues, no sé, profe Marcelino, yo, ¿sabes? Lo conoces bien, Niels Brunson tiene un libro que es un librazo, que es una belleza, que se llama La organización hipócrita. Es una genialidad porque justamente lo que busca hacer es hacernos comprender cómo la gente toma decisiones en organizaciones y cómo las paradojas son más frecuentes y curiosamente la manera en que intentamos controlar la paradoja a través de regularla, reducirla, esconderla, barrerla vergonzosamente debajo de la alfombra en vez de enfrentar el hecho de cómo se toman decisiones bajo paradojas. Pero bueno, puede ser uno de los seminarios que tengamos en algún momento en la cátedra, ¿no? Habría que trabajarlo bastante, pero es un gran tema. Lindo tema. Bien, pues ya leía un poco, ¿no? Sobre Alejandra Vega, ¿no? Que sí hay espacio para el optimismo. Ese es uno de mis problemas, Alejandra. Yo siempre a veces comienzo diciendo en mis conferencias que no crean que yo soy pesimista, que yo sí creo que se pueden hacer cosas y se pueden cambiar. Pero la gente no me cree, en general se queda más con la visión pesimista, ¿no? Entonces, cuando acabo la conferencia o una clase, mucha gente acaba deprimida y me dice, no, bueno, pues es que ya no se puede hacer nada. Y he luchado muchos años porque eso no suceda, ¿no? Porque la impresión que yo dejo es que no se puede hacer algo. No, yo al revés, yo creo que el conocimiento, como decía yo hace rato, es nuestra gran apuesta para enfrentar la realidad, ¿no? Sí, yo creo que la pastilla amarga que hay que tomar, sí que los estudios organizacionales lo hacen muy rápido, muy fácil, nos dicen tienes que tomártela rapidito, es que nuestros instrumentos son limitados y fallan sistemáticamente y generan consecuencias a veces negativas, por más buenas intenciones que tengamos. ¿Qué hacemos con ese argumento de la teoría de la organización? ¿No? Platico con mis estudiantes, ¿no? Uno, nos vamos y nos sentamos en un rincón y nos ponemos a llorar porque no podemos hacer nada. Yo digo, no, al revés, hay que alegrarse de que la realidad es tan compleja, tan interesante, tan caótica y tan diversa, y hay que romper e imaginarnos los instrumentos que necesitamos para enfrentar estos elementos, ¿no? Lo social del comportamiento humano, lo social de las organizaciones, lo social de las decisiones, son un gigantesco reto, ¿no? Limitan nuestros instrumentos, nos dan dedos flamígeos diciendo, estás equivocado, tienes que seguir aprendiendo sobre la realidad es mucho más rica de lo que tú estás diciendo, y lo que hay que seguir haciendo es continuar en el camino, es decir, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir comprendiendo, ¿no? Y encontraremos instrumentos que no son bala de plata, pero que son instrumentos humanos y sociales que pueden llegar a ser muy potentes. Bien, pues vamos por las últimas 3 preguntas para también ir cerrando esta primera conferencia. Pregunta Noé Cortés, ¿qué piensa sobre la improvisación en las organizaciones, la cual es considerada como la decisión y la acción al mismo tiempo? Buenísimo. Sí, el autor que yo mencionaba, ¿no? Niels Brunson dice, ¿no? Que la decisión es una institución, dice. Es decir, tenemos que comprender que la decisión es una manera en que la gente nos legitimamos, ¿no? Como personas y en las organizaciones, ¿no? Contratamos a alguien en una organización para que decida. Eso significa que es una institución, ¿no? Entonces, la decisión es un acto político, es un acto circense también, es un acto de posicionamiento personal. Bueno, entonces, el sueño original de muchos estudios organizacionales fue, si quitamos la discrecionalidad humana,
las organizaciones serán eficientes y resolverán todos los problemas, ¿no? Taylor, por ejemplo, ¿no? Por mencionar uno, Ford. Y lo que se fue demostrando en el camino fue, pues, que no, que la discrecionalidad humana es parte consustancial de la acción, es parte consustancial de la decisión. En gobierno, por ejemplo, hablar de discrecionalidad es casi una grosería, ¿no? Ningún servidor público debe tener discrecionalidad. Como ciudadanos a veces nos enojamos cuando dicen que hubo mucha discrecionalidad. Pues es una de las contradicciones con las que hay que luchar. Sin discrecionalidad no hay toma de decisiones. No tenemos gobierno, ni gerencia, ni organizaciones, si no hay discrecionalidad. Bueno, ¿y qué es discrecionalidad? Puede ser negativa y puede llevar a la corrupción, es un arma de doble filo, o puede llevar justamente, por ejemplo, a lo que hace la gente en la operación, que es un poco esta discusión en las trampas, ¿no? Bueno, los que hacen en la operación es improvisar muchas veces. Tienen que ajustar la expectativa que viene de la gran decisión que fue escrita fue desarrollada en un escritorio, y lo tienen que llevar a la acción, donde hay gente de carne y hueso resolviendo los problemas con otra gente de carne y hueso, y por lo tanto improvisan. Nuevamente, ¿no? Los estudios clásicos administrativos dirían que la improvisación es negativa porque genera problemas de estándares. Pues sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la improvisación, así como la discrecionalidad, es una lógica de doble filo. Puede llevar a pésimos resultados, puede llegar y es fundamental para la existencia de la decisión, porque no hay decisión ya sin acción, como lo planteas perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues barremos debajo de la alfombra vergonzosamente palabras como discrecionalidad o improvisación, o las abrimos al estudio, las analizamos y vamos comprendiendo cuál es esta arma de doble filo que llamamos eso, discrecionalidad o improvisación, ¿no? Creo yo voy por la segunda, digamos, ¿no? Muy bien, pues la segunda, o la penúltima pregunta más bien, para ir cerrando, es de Goretti Torres. ¿Qué primer consejo daría un estudiante de administración pública sobre estos temas, trampas de la decisión, supongo, respecto a su aplicación en la profesión? Bueno, pues yo creo que el libro de Scott, ¿no? Viendo como el Estado, pensando como el Estado, es uno de los primeros libros que tiene que leer cualquier administrador público o administradora pública. Porque ese libro lo que dice es, ojo, ¿no? Los gobiernos toman también muy malas decisiones y generan consecuencias muy graves. ¿Por qué? Por una soberbia de que tenemos instrumentos y tenemos la legitimidad para modificar el comportamiento y la vida de las personas, ¿no? A veces me pregunto si, así como en la medicina, una de las cosas que le dice a los futuros médicos es, la clave es no hacer daño antes que nada. Yo creo que los administradores públicos van a tener el mismo principio. Sí, muchos instrumentos, qué buenas políticas públicas, qué buenos análisis microeconómicos, qué grandes análisis organizacionales. ¿Te has preguntado si vas a causar daño y a quiénes vas a causar daño con tus decisiones? Creo que ese sería uno de los primeros consejos que daría a mis colegas en este campo. Muy bien. Esta última pregunta también, Paulino Pulido, creo que coincide con el de Karina Alarcón. Pregunta dice, bueno, sobre cuando se habla de este error número 2, donde los grupos decisorios se niegan a aceptar errores, los problemas crecen y se toman malas decisiones, caen en la trampa. ¿De dónde considera vienen estas malas decisiones? Ok, bueno, pues digamos, uno de los efectos más bonitos en la teoría de la decisión, por ejemplo, es que malos procesos decisorios pueden llevar a buenos efectos. ¿Cierto, profe Marcelino? O sea, está bastante estudiado. Buenos procesos decisorios pueden llevar a malos resultados también. Es decir, el proceso decisorio no existe un mecanismo único que diga, esta es la regla de oro a través de la cual siempre saldrán buenas decisiones. ¿Por qué? Porque la realidad se mueve, porque el contexto cambia, porque enfrentamos contextos sistémicos, interrelaciones, que son imposibles muchas veces o casi siempre de predecir en todas sus circunstancias. Bueno, dicho eso, entonces, la visión, digamos, a través de la cual los errores de tipo 2 se construyen, es que podríamos llegar a estudiar casos donde en vez de ir al precipicio se fue, a partir de errores de tipo 2, a
resultados adecuados para diferentes actores. Esto suena una contradicción, pero eso puede ser en general una contradicción porque, por ejemplo, el contexto cambió de tal manera que aunque los decisores tomaron muy malas decisiones y siguieron cometiendo errores de tipo 2, sin embargo, el contexto los llevó a buenos resultados. Pero hay otra un poco menos aleatoria y más endógena al problema de las trampas. Decía yo hace rato que una lógica endógena de las trampas de la decisión está cuando hay varias racionalidades dentro del proceso. En otras palabras, la pregunta que ciencias sociales siempre nos hacemos, ¿no? ¿Errores para quién? ¿Consecuencias negativas para quién? Decía yo en el caso de Mao Zedong, ¿no? La revolución cultural bajo todos los estándares técnicos, administrativos, gubernamentales, fue un desastre, pero no fue un desastre para él como político. Eso es parte de lo dinámico de las decisiones, ¿no? Claro, pues muy bien, doctor, antes de cerrar me gustaría pues sí dar lectura tenemos varios comentarios de felicitaciones de Juan Pom, ¿no? Dice muchas felicidades, ¿no? Doctor David Arellano, ¿no? Por la conferencia desde el Colegio de Sonora. Querido también, amigo Juan, gracias. Aquí. Pues Elizabeth Echevarría también le felicita por la conferencia. En Facebook también tenemos diferentes felicitaciones. Ademar Guzmán dice felicidades, David, desde La Paz, Bolivia. Mucho éxito en la cátedra. Te mando un abrazo. Bien, querido. De Ulises Flores Llanos le reconoce su trabajo académico y le felicita por la cátedra. Nubia Sosa, Adelina Trujillo también le deja felicitaciones. Marisol Laguna, Carla Abad, pues diferentes felicitaciones que ya podrá usted revisar, ¿no? Aquí a través del chat, de lo que hay. También Gisela Morales, ¿no? Le felicita. Pues, doctor, ¿no? Quisiera agradecerle su conferencia, decirle que aquí en la Universidad de Jalapa estamos muy contentos, muy orgullosos, nos sentimos honrados de tenerlo usted como que va a dirigir esta cátedra en estudios organizacionales y que pues estamos ansiosos ya de empezar los trabajos y los estudios que nos va a llevar en una aventura que esperemos se repita y esté durante mucho tiempo. Pues sería todo, doctor, ¿no? De esta parte ha sido un evento muy interesante. Agradezco en nombre de todos los participantes y pues quedamos de usted, doctor. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas, y estaremos trabajando las próximas semanas y daremos algunas noticias, en fin, muy emocionado y muy agradecido por su consideración para conmigo y para esto que adoro desde hace mucho tiempo, son los estudios organizacionales. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctor. Que tenga muy buena noche. Muchas gracias a todas y a todos. Saber para trascender. Hasta luego. Gracias.